Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con el diseño, cálculos para la tabla nutrimental. Aquí yo ya me adelanté un poquito con los resultados que obtuvimos las clases pasadas sobre los cálculos que estábamos haciendo, en el cual pues calculábamos por cada 100 gramos de producto cuántos hidratos de carbono teníamos, proteínas, grasas y fibra dietética, que son los que tenemos en este lado. Ahorita les voy a explicar un poquito acerca de esto. Los que tenemos aquí, pues cuánto ocupábamos de piña, cuánto ocupábamos de azúcar. Recuerden, ese es un ejemplo de un producto en almíbar. Entonces, cuánto de azúcares aportaba la piña, la proteína, el azúcar que nosotros añadimos, cuántas grasas aporta, cuánta fibra. Y pues vimos también cómo era la cuestión del redondeo para este producto. Aquí, por ejemplo, les mencionaba también que en los minerales pues deberíamos revisar en las tablas mediante investigación, recuerden, cuáles eran los minerales que aportaban muchísimo más porcentaje para poderlos utilizar, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos el potasio, que el potasio aporta 109 miligramos. Bueno, aquí estamos viendo algunos de los cálculos que ya realizamos, les estoy mostrando. En este caso, pues calculamos para el calcio, que era uno de los que tenía mayor porcentaje por cada 100 gramos de producto, de piña en este caso. Por ejemplo, nosotros utilizaríamos 62.5 gramos de piña y nos dio como resultado 8.2 miligramos de calcio por cada 62.5 gramos de piña, pero aquí es importante que revisen cuál es la ingesta diaria sugerida para que pues puedan hacer el cálculo del porcentaje. Por ejemplo, en la tabla de la norma menciona que la ingesta diaria sugerida de calcio es de 900 miligramos. Por lo tanto, es importante ver cuánto porcentaje representa. Por ejemplo, 900 miligramos son el 100% que nosotros debemos de consumir de calcio al día. Entonces, si 900 miligramos de calcio es mi 100% diario de calcio que debo consumir, ¿cuántos son los 8.12 miligramos de calcio que va a aportar mi producto? En este caso, pues el resultado es 0.90%. O sea, es muy poquito. Y al ser tan poquito, pues no es tan relevante. A lo mejor si fuera un 2%, 3%, 5%, etcétera, pues sería más beneficioso. Pero aquí el porcentaje no es tan elevado, entonces por lo tanto no lo voy a poner. Si ese porcentaje pues me diera más alto, pues sí lo consideraría. Pero en este caso pues no, es muy poquito, entonces no lo vamos a reflejar en la tabla, o por lo menos no lo voy a reflejar en mi tabla. Si por ejemplo en su producto tienen un mineral que esté muy elevado el contenido en su producto, pues ahí sí lo deben de considerar, ¿no? Y por supuesto reflejar el porcentaje que representa de la ingesta diaria sugerida, así como se los muestro aquí. Que eso ahorita les voy a mencionar cómo lo podrían hacer. ¿Okay? Entonces me voy a ir un poquito más arriba. Nos regresamos para acá. Y aquí yo ya coloqué pues los macronutrientes y algunos de los minerales que son importantes para reflejarlos en la tabla nutrimental o la información nutrimental, que son de regla que tienen que venir. Y por ejemplo, aquí ya coloqué la cantidad en gramos que representa cada uno de ellos. Por ejemplo, los azúcares, recuerden que son azúcares naturales que se encuentran en su
piña o en su fruto. Y los azúcares añadidos son los azúcares que yo agrego como fabricante, agrego para que el producto sea más dulce o tenga una característica más dulce. Entonces, los 24.95 gramos pues son el azúcar, lo que representa el azúcar para 100 gramos de producto. Y por lo tanto pues debo hacer mi redondeo. Recuerden que si el número está más cercano a un entero, bueno, pues voy a poner nada más el entero. Por ejemplo, en el caso de los azúcares, que son 6.15 gramos, pues el número más cercano a ese número, a ese decimal, pues es el 6. Entonces en mi tabla voy a reflejar 6 gramos. Entonces aquí, en este caso, mis azúcares van a ser 6 gramos. Y en el caso de los azúcares añadidos, pues van a ser los 24.95 gramos, pero debemos redondearlo. Entonces aquí pasaría al 25, ¿no? Porque nada más le faltan 0.05 decimales. Por lo tanto, en mi tabla reflejo como 25 gramos. Si se fijan, ya está quedando un poquito armada la tabla. Esa va a ser la información nutrimental que yo voy a proporcionar al consumidor, ¿ok? Es la que vamos a colocar. Ahorita les voy a explicar esta parte. Bueno, el total de hidratos de carbono, pues es la suma de mis azúcares más la suma de mis azúcares añadidos. Obviamente, pues empleando esta parte del redondeo. Entonces 25 más 6 gramos son 31 gramos. Son 31 gramos. En el caso de las proteínas, pues al hacer el cálculo, pues nos quedaba 0.33 gramos. Y recuerden que un número menor a 0.5 gramos de proteína, pues se reflejaría como 0 o se reporta como 0. Entonces aquí en la parte donde dice proteínas, pues coloco 0. En el caso de que su producto sí tenga proteínas, pues voy a hacer la suma de la proteína de cada uno de mis materias primas. ¿Cómo es eso? Calculo, voy a venir para acá, calculo para cuánta materia prima voy a necesitar para 100 gramos y después hago mi reglita de 3. Si por cada 100 gramos de piña, por ejemplo en este caso, tengo 0.54 gramos de proteína, ¿cuánto voy a necesitar realmente para ese peso de materia prima? Y así se van a ir para cada una de sus materias primas y ya que tengan el cálculo de todas sus materias primas lo van a sumar, ¿ok? Pueden hacer una tablita así como la que tengo aquí de proteína de la piña, proteína de la uva, proteína del durazno, por ejemplo. Es un ejemplo. Y lo suman y ya que tengan la suma, ven la tabla de el redondeo que viene en la norma para que ustedes puedan realizar su redondeo. En este caso, pues, como tengo un número por debajo del 0.5, pues lo tengo que redondear a 0. Y así es como lo voy a reflejar en mi tabla. Muy bien. En el caso de la fibra dietética, bueno, de la grasa, pues en la grasa tengo muy poquita, tanto para la saturada como para las insaturadas. Bueno, para las grasas trans. Entonces, no calculé, la verdad, para las grasas trans, porque si se fijan, las grasas de ese tipo, pues es muy poquito. Si para 100 gramos es 0.0009, pues para 62 gramos va a ser 0.000000, quién sabe qué número, ¿no? Entonces por eso es que decidí no calcularlo.
pero en su caso, si tienen grasas trans, pues sí deben calcularlo y al igual deben de hacer la suma, tanto para grasas saturadas como para grasas trans, y hacer el redondeo correspondiente, que es muy similar a lo del que menciona aquí para la proteína. Entonces, para grasas, pues como tienen números muy pequeños, los frutos tienen muy poco contenido de grasa, como se pudieron dar cuenta. Entonces, para grasas saturadas, pues si se fijan que fue lo único que calculamos, pues fue 0.05625 gramos, ¿no? Entonces, pues está muy por debajo del 0.5. Entonces voy a reflejar, obviamente, también un 0. Entonces, para grasas, 0 gramos. Para grasas trans, 0 gramos. Y para grasas trans, 0 gramos. Y así lo reflejamos. ¿Okay? Si se fijan, el mayor contenido que tengo en este producto son hidratos de carbono, nada más, que fueron los azúcares añadidos y los azúcares. Ahora, tenemos la fibra dietética. La fibra dietética, ahora, tenemos la parte de la fibra dietética. En la norma menciona una parte donde dice hidratos de carbono y azúcares y fibra dietética. Creo que, si no me equivoco, lo menciona en la misma parte. Y esta norma menciona que si tenemos menos de 1 gramo, se pasó a poner las unidades, se las pongo, se reporta en la tabla como contiene menos de 1 gramo. Eso es lo que tengo que reflejar. No le voy a poner 0, no le voy a poner otra cosa o lo voy a dejar en blanco. No, voy a reportar como que contiene menos de 1 gramo. ¿Okay? Y así es como lo vamos a reflejar. En el caso del sodio, pues tiene una cantidad muy pequeña. Aquí podemos encontrarlo. Oh my god. Aquí está, miren. Sodio tiene 1 miligramo por cada 100 gramos de producto. Entonces para 62 pues es muy poquito. Pero pues vamos a calcularlo. Sodio. Para el sodio pues sabemos que para 100 gramos de piña tengo 1 miligramo. ¿Cuánto voy a tener para 62.5 gramos de piña? Obviamente va a ser 0, o sea, es muy poquito contenido lo que se tiene para este. Entonces, nuestra X quedaría de la siguiente forma: 62.5 por 1 entre 100, que me daría un resultado de 0.625 miligramos. Entonces, basándonos en lo que menciona la norma, en la que dice que por debajo de 5 miligramos lo voy a reportar como 0, porque pues no se considera dañino o tan marcado el contenido por debajo de los 5 miligramos. Entonces pues lo vamos a reflejar como 0. Entonces en la tabla o la información nutrimental va a ir como 0. La fibra dietética pues lo vamos a mencionar aquí, que contiene menos de 1 gramo. Y listo. Así quedaría mi tabla.
Ahora, para el cálculo de la energía, vamos a tomar los datos que tenemos aquí, que el más importante en este caso pues son los 31 gramos de hidratos de carbono, que son los únicos que nos van a aportar energía porque no tenemos proteínas y no tenemos grasas. Pero vamos a aplicar algún ejemplo de estas, ¿no? Aunque no tengamos en este caso. Vamos a hacer el cálculo, vamos a irnos un poquito hacia abajo y vamos a poner cálculo de energía. El cálculo de energía pues básicamente nos va a servir para que el consumidor sepa cuánta energía le va a aportar y pues también sirve para que sepa pues la cantidad de kilocalorías que si no son consumidas pues van a provocar que aumente de peso, ¿verdad? Sobre todo cuando se consumen hidratos de carbono que pues se almacenan, ¿no? Entonces, en este caso, pues el único que nos aporta energía son los hidratos de carbono o los carbohidratos o los azúcares. Entonces, vamos a ver cuánto nos aporta. En este caso, pues teníamos los 25 gramos del azúcar añadida y los 6 gramos de el azúcar pertinente a la piña, que nos da un total de 31 gramos. ¿Por qué es importante saber los gramos? Porque la cantidad de energía que van a aportar se calcula por cada gramo que tiene ese producto, es decir, cada gramo que aporta en cuestión de hidratos de carbono, proteínas y lípidos va a aportar una cierta cantidad de energía. En el caso de los carbohidratos o los hidratos de carbono, los azúcares, el aporte energético de ellos es de, los voy a poner como carbos, pero ustedes saben que me refiero a carbohidratos, 4 kilocalorías por cada gramo. Entonces, por cada gramo que yo tengo de hidratos de carbono, me va a aportar 4 kilocalorías de energía que yo tengo que usar, porque si no me pongo gordito. Entonces, de ahí voy a partir para calcular toda la energía que me proporcionan esos 31 gramos. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer básicamente una regla de 3. Si por cada gramo de carbohidratos me aporta 4 kilocalorías, es lo que me quiere decir esta parte. Cada gramo de carbohidratos me aporta 4 kilocalorías. Eso es básicamente lo que me quiere decir o lo que me dice. Entonces, menciona esto. Un gramo de carbohidratos me aporta 4 kilocalorías. Ahora, yo no tengo un gramo, tengo 31 gramos de carbos. ¿Cuánta energía me va a aportar? Entonces, multiplicamos 31 por 4 entre 1. Que me daría un total de 124 kilocalorías por los 100 gramos de producto. Entonces, como en este producto, en este ejemplo que les estoy mencionando, solamente el aporte energético es a base de los azúcares que yo estoy añadiendo, porque no tengo proteínas, no tengo grasas, que son las principales fuentes de energía en los productos, pues así lo tendría que reflejar en la tabla. Entonces, 124 kilocalorías por los 100 gramos de producto. Me voy a mi tabla y aquí en el contenido energético, pues me va a aportar 124 kilocalorías esos 100 gramos de producto. ¿Ok? Entonces,
Pero ¿qué pasa si yo tengo proteínas y tengo grasas en mi producto? Ok, si yo tengo proteínas y tengo grasas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer básicamente lo mismo. Vamos a colocar aquí una sección para esos. Vamos a ponerle que es un ejemplo no aplicado a este producto. Es solamente por cuestión de que a lo mejor ustedes en su producto pues si tienen grasas o si tienen algún contenido de proteína, ¿no? Entonces si yo tuviera proteína, si yo tuviera proteína, pues tendría que ser básicamente lo mismo. Sumo la cantidad de proteína que me aporta cada una de mis materias primas. Supongamos que tenemos tres materias primas que me aportan proteína. Vamos a poner unos ejemplos. 3 gramos más 5 gramos más 8 gramos. Entonces, sumo esos pesos de proteína que me darían un total de 16 gramos y hago lo mismo que hice con los carbohidratos, hacer una regla de 3. Entonces, la cantidad de energía que me aporta por cada gramo de proteína es igualmente que en el caso de los carbohidratos, 4 kilocalorías por cada gramo. Entonces, haría lo mismo. Si por cada gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías, ¿cuánto me van a aportar 16 gramos de proteína? Entonces, X por, no son igual, 16 por 4 entre 1. Ese 16 por 4 entre 1 me daría 64 kilocalorías. Entonces, al final yo tendría 64 kilocalorías por los 100 gramos de producto, ¿no? Supongamos que lo estás haciendo para eso. Y en el caso de los lípidos, pues yo tendría que hacer básicamente lo mismo. Entonces, haría la suma de la cantidad de lípidos de cada uno, obviamente sumando saturadas y entonces la primera materia prima que sí me aporta, la segunda que me aporta también grasas y tengo al final 6 gramos. Entonces aquí pues el aporte energético de las grasas es 9 kilocalorías por cada gramo. Entonces hago mi regla de 3 y un gramo de grasa me aporta 9 kilocalorías. ¿Cuánto me van a aportar? 6 gramos de grasa. ¿Okay? Pongo mi X es igual a 6 por 9 entre 1. Entre 1. Y el total me daría de 54 kilocalorías. Entonces al final yo tendría 54 kilocalorías por los 100 gramos de producto. Eso. Y ahora, maestra, ¿cómo le hago? Pues si en el ejemplo que usted dio, pues eran unas kilocalorías nada más de
pues de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, pues sencillo, chicos. Vamos a hacer una tabla para ejemplificarlo un poquito más a detalle. Entonces aquí ponemos los macronutrientes, ponemos los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas y ponemos un total, ¿no? Para saber. Entonces aquí ponemos la cantidad de kilocalorías, en este caso, pues los hidratos de carbono aportan 124 kilocalorías. Las proteínas me aportan 64 kilocalorías. Y las grasas me aportarían 54 kilocalorías. ¿Qué voy a hacer con esas kilocalorías? Las voy a sumar, porque al final esa va a ser la cantidad de energía total que me va a aportar. ¿Por qué? Porque en mi producto pues tengo hidratos de carbono, tengo proteínas y tengo grasas, y cada una de esas me va a aportar energía. ¿Ok? Entonces, como yo tengo en mi producto esos macronutrientes y esa cantidad de energía que me va a aportar cada uno, entonces los tengo que sumar. ¿Cuánto me daría la sumatoria de estos productos? Me daría 242 kilocalorías. Y este total es lo que yo reflejaría en mi tabla nutrimental. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo voy a poner en mi tabla nutrimental. Este es el único dato dentro de todos estos cálculos que me va a importar para mi tabla nutrimental, ¿ok? Esto no se refleja a menos que sea como individual, como en el caso de el producto que yo les estoy ejemplificando, que nada más los carbohidratos son los que aportan energía, pero hay algunos productos que pues también tenemos energía, obtenemos energía de proteínas porque tiene alto contenido de proteínas y tiene alto contenido de grasas. Entonces, ¿qué hago? Los sumo la energía total que me va a aportar ese producto, ¿va? Entonces, yo tendría que reflejar estas 242 kilocalorías. ¿Y qué me dice esas 242 kilocalorías? Es la cantidad de energía que me aportan 100 gramos de producto. ¿Okay? Entonces, si yo consumo 100 gramos de ese producto, pues voy a obtener de energía 242 kilocalorías, que obviamente pues yo voy a tener que quemar, ¿verdad? Entonces, así queda. Y pues así queda mi tablita, de esta manera. Así. En el caso de tener, por ejemplo, algún mineral, volviendo a los minerales, pues tengo que poner un recuadro en la parte de abajo de la siguiente manera. Se los voy a mostrar a modo de ejemplo. Tengo que ponerlo combinado y, por ejemplo, lo pondría aquí los minerales que me aportan cierta cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, calcio, que en este caso el calcio que me aportaba era 8.2. Entonces pondría, este producto aporta los siguientes minerales. Pongo calcio, – 8.2,
8.12 miligramos y entre paréntesis tengo que colocar cuánto en porcentaje corresponde respecto a mi ingesta diaria sugerida, que en este caso sería 0.90%. Y aquí pues pongo una marcación. Esa marquita sirve para que tú digas en la etiqueta que el porcentaje es o se refleja en comparación a la ingesta diaria sugerida para la población mexicana. ¿Por qué tengo que hacer esto, maestra? De poner que la ingesta diaria sugerida, que población mexicana, porque dependiendo del país, el porcentaje de la ingesta diaria sugerida o la cantidad de miligramos de calcio, por ejemplo, que se debe poner en el etiquetado varía por el tipo de problemas de salud, por el tipo de alimentación, etc. Principalmente son los factores de alimentación y los factores de salud, ¿no? En la población. Entonces, por eso es que debo de poner de que de acuerdo a la ingesta de la. Entonces, lo pongo aquí abajito. Cuando ya ponga todos, por ejemplo, si tengo potasio, si tengo, no sé, magnesio, pues así los voy reflejando a modo de lista para que ya no se reflejan así. Si recuerdan, antes se reflejaban como abajo de la tabla, pero ahora se reflejan así, de acuerdo a los cambios que se realizaron, porque pues ahora tiene mayor relevancia esta parte, ¿no? De las grasas saturadas, las insaturadas, los azúcares, etc. Entonces, aquí pues ya tenemos eso. Y ahora pues debemos calcular cuánto corresponde a el producto final. Bueno, vamos a ver cuánta cantidad o qué tipo de logos tendría que agregarse en este caso para el producto. Por ejemplo, debo de revisar la cantidad de kilocalorías que me aporta mi producto dependiendo de estas dos características, si es sólido, si es líquido. Recuerden, si es sólido, igual o mayor a 275 kilocalorías totales de energía, pues se tendría que agregar la leyenda exceso de calorías. En el caso de líquidos, pues en total igual o mayor a 70 kilocalorías o igual o mayor a 8 kilocalorías de azúcares libres. Entonces, para eso se reflejaría el exceso de calorías. Aquí en este caso, pues vamos a calcular la cantidad de el porcentaje que representa pues nuestras kilocalorías de azúcares con respecto a nuestro 100%, que en este caso como en el almíbar que en el almíbar que estamos usando como ejemplo, pues son 124 kilocalorías por 100 gramos, que en este caso pues es la única fuente de energía que tiene el producto, por lo tanto va a representar nuestro 100%. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo,
con el ejemplo que les di aquí. Lo voy a copiar esa tablita para tenerla aquí. ¿Qué pasaría con este ejemplo? ¿Okay? En el que pues tengo hidratos de carbono, proteínas, grasas, que las únicas que no tienen mucha importancia porque pues el alto consumo de estos pues se puede utilizar metabólicamente hablando y no afecta la salud del consumidor, pero lo que son hidratos de carbono y las grasas pues sí afectan al consumidor porque producen obesidad, etcétera, ¿no? Con el consumo prolongado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro producto 242 kilocalorías, que es el total de kilocalorías que tengo en mi producto por cada 100 gramos. Entonces, este va a representar nuestro 100% de energía. ¿A qué porcentaje corresponderían los 124 kilocalorías de los hidratos de carbono? O sea, ¿en qué porcentaje de ese ¿Qué porcentaje de ese 100% representan 124 kilocalorías que aportan esos carbohidratos, ¿no? Esos hidratos de carbono? Entonces sabemos que multiplicamos cruzado 124 por 100 y dividimos entre 242, que nos daría un total de 51.23%. Entonces, esas 124 kilocalorías de hidratos de carbono con respecto a ese 100% representa el 51.23%. Entonces, ¿qué me quiere decir este 51.23%? Me quiere decir que si yo tengo este porcentaje tan alto y revisando lo que dice mi norma, que dice que mayor al 10% del total de energía, que en este caso son los 242, que es nuestro 100%, mayor a 10, etiquetado o leyenda, exceso de azúcares. Por lo pronto, si se fijan, aquí no sobrepasa los 273 kilocalorías. No pongo el etiquetado de exceso de calorías porque no lo sobrepasa, pero en este caso, en el caso de los carbohidratos, sí sobrepasa el 10% que me marca para azúcares. Entonces, este producto sí llevaría el etiquetado de exceso de azúcares. ¿Por qué? Porque si se fijan, mira, igual o al 10% de la energía total. Entonces, con respecto al total de energía que aporta mi producto, pues yo tengo el 51. Entonces lo sobrepasa y por lo tanto, conclusión, pues sobrepasa el 10% del aporte energético del producto. Por lo tanto, debo agregar la leyenda de exceso de azúcar.
Ahora, vamos con la parte de las grasas, bueno, con el porcentaje que representan las grasas. Vamos a poner aquí hidratos de carbono para que no nos vayamos a perder. Y aquí vamos a poner las grasas. Las grasas pues deben de ir a la par de los azúcares. Para este caso son grasas trans. Entonces, supongamos, es un ejemplo, vamos a desglosar el tipo de grasa que tiene este producto. Entonces, supongamos que de esas kilocalorías que tengo ahí, 34 kilocalorías corresponden a grasa saturada y el resto, que son 20, corresponde a grasa trans. ¿Vale? Entonces, 34 más 20 pues me dan los 54. Este sería el porcentaje, bueno, la cantidad de kilocalorías que aportan todas mis grasas, o la sumatoria, como en el caso de los carbohidratos. Entonces, supongamos que lo tenemos distribuido de esa manera, y entonces vamos a calcular para el caso de las dos cuánto corresponde el porcentaje para cada uno de estos. Entonces vamos a poner grasas saturadas. Entonces, para las grasas saturadas vamos a aplicar el mismo. Tenemos 242 kilocalorías que representan el 100% de mi energía que aporta pues todo el producto. Vamos a pasarlo a la siguiente hoja para que sea un poquito más claro. Entonces, de grasas saturadas, o el aporte energético que tengo a partir de mis grasas saturadas, son 34 kilocalorías. ¿Y cuánto corresponde en porcentaje en comparación con ese 100%? Entonces, digo, coloco 34 por 100 entre 242. Y mi X me va a dar 14.04% de energía que aporta con respecto a los 242 kilocalorías, que son mi 100%. Entonces tengo 14% de grasas saturadas. O sea, el 14% de mi energía total corresponde a mis grasas saturadas. Reviso mi norma para ver pues si tengo que colocar alguna leyenda o si no la debo de colocar. Tenemos 14 y para grasas saturadas tenemos que es igual o mayor al 10%. Entonces aquí en este caso también debería de colocar mi leyenda de exceso de grasas saturadas. ¿Okay? En el caso de las grasas trans, pues es el 1%. Entonces tengo 20 kilocalorías de grasa. Vamos a copiar esto para que sea un poquitín más rápido. Tenemos grasas trans. En este caso, la cantidad de energía que tenemos total es de 242, que representa el 100% de energía. ¿Cuánto va a representar las 20 kilocalorías que me aportan las grasas trans? Entonces colocamos X es igual a 20 por 100 entre 242. Que esta X me daría 8.26% de energía
que aporta con respecto a los 242 kilocalorías, que es mi 100%, ¿verdad? Entonces tenemos 8.26% de energía. Bueno, por ciento con respecto a la energía total, ¿no? Entonces tengo 8.26% y mi norma menciona que debo de agregar mi leyenda de exceso de grasas trans. Entonces aquí yo ya identifiqué que debo de agregar, por ejemplo, una etiqueta, una leyenda, perdón, para exceso de azúcar, exceso de grasa saturada y exceso de grasas trans. Entonces, al darme cuenta que ocupa todas esas leyendas, pues debo de revisar cómo debo de hacer la distribución, ¿no? Dependiendo de la etiqueta que voy a realizar, pues cómo los voy a acomodar, dónde voy a agregar la parte donde dice Secretaría de Salud, si voy a poner 2 arriba y 1 abajo, etcétera. Debo revisar los tipos de distribución que deben de tener las etiquetas para pues conocer o saber cómo los voy a distribuir. En el caso del ejemplo del almíbar, pues como solamente el azúcar aporta las kilocalorías, pues es el 100%. Por lo tanto, pues sobrepasa el límite que menciona la norma. Y pues debo de agregar la leyenda de exceso de azúcares. En este caso es para las leyendas. Si incluye una de mis leyendas, el etiquetado, recuerden que no debe de llevar colores llamativos para que pues no lo pueda comprar el consumidor. Ya saben, nuevo etiquetado, nuevas normas, nuevas formas, ¿no?, de hacer nuestros diseños o de establecer nuestros diseños. Por lo tanto, pues en el caso de el almíbar, pues no debe llevar colores tan llamativos, naranjas, rosas, etc. O amarillos muy potentes. Por lo cual, pues puedo usar negros, puedo usar colores más tenues y colocar mi etiquetado correspondiente. Para el caso, me voy a regresar un poquito de la información nutrimental, que la voy a copiar en la parte de abajo para que sea un poquito más fácil para nosotros poder identificar la información un poquito más rápido. Lo voy a poner más grandecita, pero ahorita lo vamos a acomodar. Vale. Ok. Ay, déjenme ver. Ok. Vamos a hacer... Ahí. Ahora, para calcular el contenido o la cantidad de energía que aporta el producto en total, porque hay que reflejarlo, hay que decir cuánta energía aporta todo el producto en total. Lo vamos a hacer en base a las kilocalorías que aporta 100 gramos. Solamente vamos a hacer una regla de 3. Obviamente aquí cabe señalar que pues esto realmente se debería hacer bajo análisis, pero como no podemos realizar análisis, pues lo hacemos bajo cálculos matemáticos, ¿no?, en base a datos que tenemos de internet. Bueno, en este caso pues tenemos que para 100 gramos de producto de almíbar de piña, pues tenemos 124 kilocalorías. ¿Cuánta energía nos va a aportar los 800 gramos de producto final? En este caso sería 800 por 124 entre 100, que nos daría un total de 992 kilocalorías.
Entonces, chicos, al final mi tabla nutrimental quedaría de esta manera. Aquí también algo que menciona la norma, se me había olvidado mencionar, es que en la fibra, por ejemplo, contiene menos de 1 gramo, o le podemos quitar el contiene y le ponemos nada más menos de 1 gramo, sobre todo para ahorrar espacio. Y esta es la tabla que yo utilizaría, ¿no? Nada más aquí me faltarían agregar el último dato, que sería los 992 kilocalorías. Algo que también debo de agregar aquí es una equivalencia. ¿Qué equivalencia? Tengo que agregar una equivalencia a las unidades de kilojoules, porque, por ejemplo, en otros países no utilizan las kilocalorías para referirse a la energía, sino utilizan los kilojoules. Entonces, si alguna persona de otro país ve las kilocalorías y no sabe a qué se refiere, pues va a tener directamente la equivalencia a los kilojoules. Entonces, para convertir a kilojoules esa energía, pues debo de hacer una conversión. Esa conversión me dice que entonces vamos a calcular la cantidad de energía y me menciona la conversión que 1 kilocaloría es igual a 1868 kilojoules. A eso equivale. Entonces, con eso yo puedo hacer una sencillita regla de 3, donde me diga que 1 kilocaloría es igual a 4.11868 kilojoules. ¿A cuánto equivale mis kilocalorías que tengo en mi producto final? Para este caso, ¿no? Entonces, tengo una xi, que esa x es igual a 992 por 4.1862 entre 1. Entonces mi x sería igual a 4.153.30 kilojoules. A eso equivaldría mi energía total. Ahora, para el caso de la energía que me aportan los 100 gramos, voy a hacer básicamente lo mismo. Si 1 kilocaloría es igual a 4.868 kilojoules, ¿cuánto va a ser? 124 kilocalorías. Entonces x es igual a 124 por 4.1868 entre 1. Y el resultado me daría 124 por ese 4.1868 me daría 519.16 kilojoules. Entonces, esa es la cantidad de energía que yo tendría que reflejar en mi tabla, como una conversión a otra unidad. Entonces, son 519. Procuren redondear al número más cercano. Y 4.000 153. Y así ya quedaría mi tabla.
Entonces, esta información nutrimental es la que yo reflejaría en mi etiqueta. Bueno, chicos, con respecto a lo que les estaba mencionando de la norma, pues ahora lo vamos a aplicar a un etiquetado. Si bien recordamos en las clases pasadas, pues mencionábamos que pues el producto debería tener un nombre, un logotipo y debería tener el nombre genérico que tiene en la norma que ustedes buscaron, en el que aplicaba para las características de su producto. En este caso, pues es piña en almíbar, entonces ese es el nombre genérico que le vamos a aplicar a este producto. El nombre para la venta es Piñam. Y pues tiene aquí, si se fijan, una piña, que sería básicamente, esto sería el logotipo del producto, y aquí está el nombre genérico, el que menciona la norma. Tiene el contenido neto, que en este caso mencionábamos en los cálculos que eran 800 gramos, pero como se trata de un producto donde hay presencia de fruta y un líquido de cobertura, pues tenemos que poner la masa drenada, que en este caso serían las porciones de piña, que son 500 gramos. ¿Okay? Esta leyenda es aplicada porque, si recuerdan en los cálculos, decíamos que el porcentaje al que correspondían las kilocalorías de azúcares sobrepasaba el 10% que marca la norma, entonces debemos de colocar el símbolo de exceso de azúcares, que es el octágono, y como es nada más uno, pues quedaría de esta forma. Y se coloca aquí en esta parte Secretaría de Salud. Si se fijan, no tiene colores muy llamativos, por lo cual esto se debe porque pues tenemos una leyenda, y al ya tener una leyenda pues no puedo utilizar colores llamativos, ¿no?, que puedan hacer que el consumidor tome ese producto. Entonces tiene estos datos, ¿no?, que nos pide la norma. En el caso de productos que se le añaden nutrientes, vitaminas, minerales para fortificar el producto, pues eso se señalaría en la parte inferior izquierda, donde pondrían que se le ha añadido vitaminas y minerales, y se menciona cuáles de ellos se le ha añadido. En la parte posterior de la etiqueta pues debe de ir la tabla nutrimental, como la que realizamos previamente, con los gramos de cada uno de los macronutrientes, la fibra, sodio, en el caso de algún mineral, pues que tenga un valor significativo con respecto al valor sugerido, pues se menciona aquí. Y mencionamos el contenido energético que proporcionan los 100 gramos y el contenido neto que proporciona el contenido total, y la energía que proporciona el contenido neto del producto, que en este caso son 800 gramos, y las equivalencias en kilojoules. También en la parte posterior pues se mencionan los ingredientes, en este caso son piña, azúcar de caña. Recuerden que deben de colocar qué tipo de azúcar es. Si es azúcar de caña, si es azúcar de algún otro producto, por ejemplo azúcar de algún fruto en específico, lo deben de mencionar aquí. Y agua, recuerden que va de mayor a menor los ingredientes. Alguna leyenda, por ejemplo, que le ayude al consumidor a mantener su producto en buen estado. En este caso, consérvese en un lugar fresco, a lo mejor después de abrir, consúmase en las 24 horas posteriores, o después de abrir, consérvese en un lugar refrigerado, o consérvese fresco, etc. Eso pues va a depender de su producto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de productos deshidratados, pues consérvese en un lugar seco.
Por ejemplo, si estamos hablando de un producto que ha sido sometido a un proceso de congelación, pues consérvese a cierta temperatura, consérvese bajo congelación o en el congelador. Entonces aquí esta leyenda pues va a depender de su producto, ¿no? Si no ocupa un lugar en específico, o por ejemplo mencionar consérvese a temperaturas menores de 25 grados, por ejemplo, también se podrá añadir. También algo importante es que debes de añadir, que aquí me faltó el número de teléfono, pero debes de añadir el nombre de la empresa, dirección, código postal, ciudad de donde es, donde se produjo, un código postal, y debes de agregar un número. El número es para que en caso de que el producto le haga daño al consumidor, él se pueda comunicar a ese número y pues lo pueden atender, ¿no? Y obviamente su código de barras, muy importante para cuando se comercializa. Y me van a preguntar, maestra, ¿por qué no se agrega la fecha de caducidad en la etiqueta? ¿Y por qué no se agrega el número de lote? El número de lote es básicamente para que en caso de haber alguna enfermedad provocada por contaminación de un alimento, ese producto se puede identificar rápidamente. Por ejemplo, el lote, que utilizan un código o letras, por ejemplo 2000A. Entonces, si en el lote o en ese lote salió contaminado de la empresa, pues rápidamente pueden identificar, pues este es de ese lote, este es de ese lote, vamos a retirarlo de estante para regresarlo a la empresa y que ellos se encarguen de deshacerse de ese producto o desechar. Bueno, les estaba comentando que por qué no aparecía el lote, que es un código que le agregan a cierta cantidad de producto para identificarlo. Entonces ese se coloca en el envase directamente y la fecha de caducidad también, porque se agrega en el envase y no en la etiqueta, porque la etiqueta puede sufrir daños durante su transporte, durante que esté en el anaquel, que los consumidores dañen la etiqueta. Entonces por eso es que se coloca en el envase y por ello no está en esta etiqueta, pero básicamente esa es la información que debe contener su etiqueta. O a lo mejor información adicional que puedan agregar es, por ejemplo, varios números para contactarse o varias sugerencias de almacenamiento del producto o después de que se abra, que puede hacer el consumidor. También pues no es así como que tiene que ir la información nutrimental del lado izquierdo y los ingredientes del lado derecho. No, el diseño puede ser libre, por ejemplo, la tabla del lado derecho y los ingredientes y toda la demás información de este lado, o poner toda la información así y poner la tabla nutrimental aquí, a lo mejor colocar el mismo logo que está aquí arriba, no sé, aquí ya es diseño de ustedes, pero este es nada más como una sugerencia, ¿no? Y pues en el caso de este nuevo etiquetado, pues ya es cuestión de calcular el contenido energético de su producto y calcular cuánto es lo que aporta, ¿no?, por cada uno de los nutrientes. Recuerden que este etiquetado pues se calcula con respecto a los 100 gramos de producto. Igualmente el contenido neto pues puede ir de este lado, nunca en la parte de arriba, solamente en la parte de abajo, puede ir del lado derecho e izquierdo. La norma no lo menciona, pero puede ir de esos lados. Lo que sí es muy estricto es este nuevo etiquetado, que tiene que ir en la parte superior del envase y tiene que ir con un tamaño bastante visible, y pues obviamente
debe estar directamente en el diseño de la etiqueta, no puede estar pegado. Tiene que estar directamente en el etiquetado, como es en este caso.